volvemos a TVGT Noticias, Talento Deportivo, su programa número 35. Y bueno, ya esta tarde tenemos a un invitado de lujo, como lo es el señor Roberto Montoya, director técnico actual del equipo de los Príncipes Azules, el Cobán Imperial. Así que agradecemos de parte de Talento Deportivo, quienes hacemos posible, y de TVGT Noticias. Mi estimado Roberto, gracias por haber aceptado esta entrevista para que conozcamos un poco más allá de lo que es y de lo que ha hecho el señor Roberto Montoya. Así que bienvenido y buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde. Gracias ahí por la llamada y bueno, estamos aquí a la orden para hablar de fútbol con todo gusto. Bienvenido, Roberto. Muy felices de que esté aquí en Talento Deportivo, en el programa de TVGT Noticias. Y vamos a iniciar pues con la entrevista, Roberto, para conocerlo a usted un poco más y para que, obviamente usted ya es un conocido en el fútbol nacional, con otros equipos, actualmente con Cobán Imperial, pero ¿quién es Roberto Montoya? Sí, bueno, es un entrenador apasionado del fútbol que trata de, sobre todo, transmitir los conocimientos que uno ha adquirido y la experiencia que hemos obtenido durante este tiempo y sobre todo tratar de que el proyecto en el que se enfrente poder cumplir los objetivos que traza la directiva, ¿no? Hoy en día la forma de jugar y la actualización la que estamos teniendo nos hace ser parte de este cambio metodológico, si le podemos llamar, al que fuimos en un principio en la escuela, fuimos orientados y nos transmitieron los conocimientos. Entonces, hoy en día encuentran una persona actualizada, con mucha pasión y que le gusta armar equipos ganadores, por supuesto, ¿no? Roberto, ¿quién es o cómo se da tu ingreso al fútbol guatemalteco? ¿Qué te sedujo del fútbol guatemalteco para aceptar el reto de venir a dirigir aquí en Guatemala? Bueno, primero yo llego por invitación de Antonio Torres Servín como asistente técnico al Club de Antigua. Ese fue el primer contacto que yo tuve con el fútbol de Guatemala, el cual no tenía mucho conocimiento de él. La única referencia que tenía es que en un tiempo Alberto Aguilar, que fue el yerno, que en paz descanse, de Carlos Milok, él hizo algún comentario porque él dirigió a Comunicaciones. Entonces, cuando coincidimos en un proceso de selección nacional de México previo al Mundial del Corea-Japón, ahí fue que supe algo de la Liga de Guatemala, pero de ahí en fuera pues no tenía conocimiento total de lo que era la liga, y ahora que ya estamos metidos en este tema, pues bueno, ya a partir de ahí, en el momento que la Junta Directiva me da la oportunidad de estar al frente del equipo, pues fue que en el año 2019 es cuando nos incorporamos en enero y en ese año jugamos dos finales. Una la ganamos y la otra la perdimos, ¿no? Sí, Roberto, también para preguntarle un poquito antes de su llegada al fútbol guatemalteco, ¿qué equipos había entrenado en México? Ya nos mencionaba un poco ahí que había tenido algún contacto o relación también con la selección mexicana en sus categorías. Sí, pues fui parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre, estuvimos en el Mundial de Corea-Japón 2001 y Sudáfrica 2010. En ese tiempo mi función era lo que era el analista, analizar al equipo rival, preparar la charla técnica, hacer ediciones de video del rival y de la misma selección. Y paralelamente, en ese tiempo, pues como cada convocatoria no era muy seguida, pues yo paralelamente dirigí equipos de cuarta división, tercera división, segunda división, y el último club que dirigí fue la segunda división del Club Pachuca. Ahí en el club permanecí durante 4 años, dirigiendo la segunda división de fuerzas básicas y de alto rendimiento, lo que le llamaban en ese entonces estelar. Ok, Roberto, y regresando o retrocediendo un poquito más allá, ¿en qué equipo de fútbol pues prestaste tus servicios, obviamente como futbolista, y cuál era tu posición? Lo más que yo no llegué a primera división, yo lo más que llegué fue a tercera división,
estuve en un proyecto que fue de tercera división y no se nos dio, sí probamos en Pumas, Necaxa, Cruz Azul, América, pero no se nos dio. Jugué torneo en los barrios. La posición que jugaba era de volante interior, que antes siempre, mucho tiempo se jugaba el 4-3-3, y yo jugaba de volante interior, después jugué de extremo o lateral derecho. Prácticamente la banda derecha es la que dominaba en ciertas facetas, pero no llegué a jugar en primera división. En su llegada a Guatemala, Roberto, en su pensamiento, ¿cómo percataba o cómo percibía usted el fútbol de Guatemala y cómo fue al llegar? Obviamente, pues sabemos que el fútbol guatemalteco puede tener algunos déficits, se ha visto pues en los equipos de Liga Nacional, en selección, pero a su percepción, ¿cómo fue esa llegada al fútbol guatemalteco, la percepción de los jugadores que tuvo en ese tiempo, cuando fue usted asistente, cuando ya fue el técnico del equipo mayor? ¿Cómo fue su acoplamiento también y su visión de lo que pensó que era Guatemala y de lo que es Guatemala para usted, futbolísticamente? Bueno, cuando llegué sí me sorprendió sobre todo la calidad técnica que tienen la mayoría de los jugadores guatemaltecos, los nacionales, y por supuesto los extranjeros que llegaban. Me agradó esa parte, el compromiso del jugador, sobre todo, y algo que nosotros notamos que hacía falta una metodología diferente, una forma de competir diferente y sobre todo saber transmitir hábitos que el jugador debe de tener antes, durante y después del entrenamiento, antes, durante y después del partido. Una vez que detectamos eso y que vimos que el jugador guatemalteco compite y que es muy honesto y sobre todo trata de ser receptivo, logramos esa parte de que también fuera autocrítico, ¿no? Entonces, esa autocrítica, ese cambio de hábitos y esa metodología que llegamos a implementar, pero no tanto que uno lo haya descubierto, sino simplemente nos topamos que algunos equipos habían heredado una metodología muy clásica de hace muchos años y jugaban de la misma forma, entrenaban diferente, entonces eso fue lo que en México hace muchos años también nos sucedió, ¿no? Entonces yo veo y detecto ese tipo de metodologías platicando con algunos jugadores que era algo muy pausado, poca intensidad, sí hay calidad técnica, por supuesto, y ya con el tiempo hemos visto que ya la incursión de varios colegas, varios entrenadores de otros lados, han implementado una dinámica distinta, una metodología distinta, acorde a lo que está manejando hoy el fútbol a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que la competencia ha cambiado desde el 2019 hasta esta fecha, porque vemos que no solo ya los equipos históricos o los equipos de la capital son los que ganan títulos, sino Sí. también los equipos departamentales que vemos que también ya se están preparando más, vemos más tecnología, por ejemplo, vemos los GPS que está utilizando Wimu, que lo utiliza Shela, nosotros utilizamos Catapult, Municipal utiliza Catapult, Comunicaciones creo que también utiliza Wimu. Entonces ya la tecnología está, varios equipos ya la están adquiriendo y sobre todo la plataforma que utilizamos para analizar estadística y situación de rivales es como el White Scout que nosotros tenemos, ¿no? Entonces ha habido ese cambio, no solo en Cobán, sino en varios equipos que te he mencionado que están preocupados. Antigua también tiene una plataforma también para poder estar monitoreando los esfuerzos y yo creo que eso es lo que nos está llevando a que el nivel de competencia aumente, que es lo que también detecté cuando llegué, pues la verdad las malas instalaciones que existen en ciertos momentos para poder jugar al fútbol, ¿no? Cuando nos exigen títulos, nos exigen ganar, pues sí, las condiciones no eran adecuadas. Me tocó jugar Petapa, por ejemplo, una cancha sintética muy desgastada. En aquel tiempo nos tocó jugar contra Malacatán, cuando la grama era parecía alfombra sobre una superficie de cemento, ¿no? Prácticamente. Recuerdo que había un equipo que se llamaba Siquinalá, que la cancha estaba un poquito inclinada. La de
donde está el lago Sololás, creo que se llama, el lago de Sí, El Chambá 94. el Sololás, Chambá. muy cortito, muy larga, angosta y muy regular. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que el nivel, la calidad técnica del jugador guatemalteco y del que está en la liga, las canchas te exigen que tengas mejor buen nivel porque se adaptan a cualquier tipo de cancha, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que de manera paulatina se ha ido mejorando. Todavía no está al 100% todas las gramas como uno pretende. Por ejemplo, la grama de Municipal para mí es de las mejores que hay ahorita en la liga y se juega bien al fútbol. Nosotros hemos batallado mucho con la grama del estadio, no tanto porque no la queramos tratar o queramos sacar ventaja, y no, sino por el clima, el entorno de tanta lluvia que cae en Cobán, ¿no? Pero sí, yo creo que esa parte, en la medida que mejoren las canchas, que se cambien los horarios de entrenamiento, de partidos, creo que el fútbol guatemalteco va a mejorar y la consecuencia va a ser en función de la calidad que tengan los jugadores en selección nacional, ¿no? Ahora tenemos esa parte que yo detecté que las gramas son distintas, pero poco a poco han mejorado, ¿no? Vemos la cancha de Antigua ya mejoró bastante, cuando nosotros llegamos a una cancha muy blanda, era como de piernas, como decían los rivales, y jugábamos en ese tiempo creo que a las 11 o a las 12, entonces eso también ya fue cambiando con los directivos, porque pues ellos también decían, pues para que saquemos ventaja, que se canse el rival, etcétera, etcétera, pero pues también el equipo se cansa, ¿no? Por ejemplo, estuve en Guastatoya y obviamente los entrenamientos todos los días, el calor impacta bastante, no nada más al rival, sino también, y ahí tuvimos la oportunidad del apoyo de jugar 6 de la tarde, ya con luz, entonces tratamos de cambiar algunas cosas y varios equipos han cambiado, ¿no? Entonces yo creo que sí ha ido una evolución lenta, pero sí creo yo que en la medida de que haya más patrocinios a los equipos, más inyección económica por parte de otras empresas para poder mejorar la instalación y por consecuencia las instalaciones deportivas de cada club y mejorar el fútbol de Guatemala, ¿no? Hoy queremos que sub-20, sub-17 pasen un mundial o que la selección esté en un mundial, pero pues también todos tenemos que colaborar en esa parte, ¿no? Roberto, en el caso, esa era una pregunta donde quería yo llegar. ¿Qué tanto está México de distancia con el fútbol competitivo que tienen? Ya hablaste de la estructura de las canchas, la tecnología, pero ¿qué más debe hacer Guatemala como para acercarse al fútbol mexicano o al fútbol tico, qué sé yo, donde la competencia es más exigente? Lo que te comentaba, mejorar las gramas de los estadios, cambiar los horarios, en lugar de jugar a las 11 o jugar a la 1, a las 3 de la tarde, aventar los partidos de 5 en adelante y vas a ver la dinámica que va a existir, ¿no? Y justamente nosotros el jueves vamos a Malacatán y vamos a las 7 de la noche, es la primera vez que me toca jugar en ese horario, entonces verás que va a ser distinto, ¿no? Por supuesto que el fútbol va a ser más dinámico. En la medida que se cambie eso, pues será mucho mejor la grama, la instalación deportiva, que ya se empiece a implementar el VAR, porque ha habido mucha polémica recientemente a nosotros con el partido anterior, entonces, y no somos los únicos, somos varios equipos afectados, pero pues más que nada es ir impulsando el fútbol nacional y apoyando sobre todo a las categorías inferiores para invertirle, a organizar un torneo, por ejemplo, un torneo a nivel internacional, con categorías, llevar a las categorías al extranjero, a México, Estados Unidos, no sé, entonces ese roce les ayuda bastante a nuestros chicos, ¿no? Pero sí, yo creo que para mí hace falta mayor inversión en algunos equipos y sobre todo que estén convencidos de que esa inversión a largo plazo va a rendir frutos, ¿no? Va a rendir frutos porque mejorará la calidad del jugador. Como te decía, ya las metodologías que están integrándose aquí en el fútbol de Guatemala ya están mucho mejor. No digo que las otras estaban mal, sino simplemente eran muy, ya la metodología tradicional era de los años 80, ¿no? Ya estamos en otra metodología y creo que ya el jugador guatemalteco se adapta rápido y tácticamente es disciplinado, está cambiando su forma su mentalidad, también es importante que ya le está cambiando y por eso vemos partidos como el que tuvimos contra Municipal de tú a tú, que
al final ambos buscábamos el triunfo y bueno, hoy nos toca perder por un autogol que es parte del juego, por una circunstancia del asistente que no marcó el fuera de lugar, pero pues es parte del juego, ¿no? Tampoco nos vamos a echarle la culpa a otros cuando nosotros fuimos los que metimos el autogol que nos quitó el empate, ¿no? Justo relacionado al tema bueno, lo que usted hablaba, de la distancia entre el fútbol mexicano y el fútbol guatemalteco, en su opinión, ¿cómo ha visto pues la llegada de técnicos mexicanos al fútbol guatemalteco? Está su paisano Roberto Hernández en Malacateco, Tena está en selección nacional, ahorita Arias en Achuapa, acaban de oficializar también a una técnica en la selección mayor femenina, Carla Maya, que viene de dirigir a Santos Laguna Femenil. ¿Cómo ha visto usted la mano de los mexicanos en el fútbol de Guatemala? Bueno, te voy a contestar, pero también es una pregunta que yo les haré a ustedes, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo nos ven a los mexicanos, más bien, ¿no? Porque yo te puedo hablar maravillas, pero ustedes realmente ven que nosotros estamos aportando y haciendo un cambio, o es igual, ¿no? Más bien, yo les regresaría la pregunta a ustedes, es importante, porque yo te puedo hablar de mí, te puedo hablar de Adrián García, que ve sus equipos cambian y compiten bien, de Roberto Hernández no se diga, que ya fue campeón, Torres Servín también ya fue campeón, un servidor ya fuimos campeón en este momento, por ahí llegaron otros mexicanos que no les costó adaptarse, pero ahora que está el flaco Tena al frente de la selección, pues más bien yo les preguntaría a ustedes si realmente ven un cambio o es algo igual, ¿no? En cuanto al equipo de Cobán Imperial, quedó pues cerquita de volver a ser campeón el equipo. ¿Qué faltó en ese momento? Y ahora en este torneo Clausura 2025 está Cobán para llegar otra vez por lo menos a esa final y pelear el título que se le fue esquivo en el torneo anterior. Sí, mira, lo que nos faltó fue el manejo de partido. Creo que ahí en ese momento estuvimos a minutos de poder haber logrado el triunfo que ya anteriormente lo habíamos hecho contra Antigua. Y creo que al final no hay excusa, simplemente estuvimos desconcentrados en los últimos minutos. El momento anímico para Xelajú fue cuando meten el gol, porque antes del gol no había ninguna llegada, no recuerdo que Maynor Álvarez haya atajado o haya sacado algo de un mano a mano, pero bueno, al final es momento anímico que meten el gol, nosotros nos caemos, la salida de Kiri que ya no podía, Ángel tampoco ya no podía, etcétera, etcétera, pero bueno, no hay excusa, simplemente Shela nos ganó bien, son los actuales campeones y nos deja un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje pero con una espinita clavada que tenemos y ahora que en este torneo pues buscamos primero como primer meta estamos apostando por la tabla acumulada. Hoy se nos alejó Municipal por haber perdido, pero bueno, esto no termina, sino estamos buscando esa posibilidad y claro que queremos estar en la fase final para buscar nuevamente estar en la final y ganarla, ¿no? Pero esto es paso a paso. Primero hay que calificar a la fase final y ya en la fase final somos serios candidatos al título, pero hay que llegar primero. Ahorita como está la tabla que se emparejó, ese es lo que te decía, el nivel que está pasando del fútbol de Guatemala, que está muy parejo, ¿no? A pesar de un formato nuevo, que todos nos está costando por las lesiones, tantos partidos seguidos, y bueno, nos estamos adaptando, los cuerpos técnicos, tratando de dosificar las cargas, tratando de recuperar al jugador, tratando de hacer, si no rotaciones de todo el equipo, pero sí algunos jugadores para poderles dar descanso y tratar de que el cuadro suplente o los que van al banco pues tengan un nivel acorde a lo que pide la competencia en ciertos partidos, ¿no? Bueno, ya casi vamos a finalizar este bloque de entrevista. Roberto, ¿alguna última pregunta que tenga usted ahorita en mente que calle ahora o calle para siempre? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, solo preguntarle a Roberto qué piensa, cómo cree que se va a dar el partido en Malacatán este jueves a las 7 de la noche. Por lo menos ya diste que el horario va a ser distinto. ¿Cómo esperas ese partido? ¿Cómo lo analizas? Obviamente conoces a tu paisano. ¿Cuál es tu opinión de este partido? Sí, va a ser un partido muy disputado. Ambos estamos cerca del primer lugar. Tenemos que aprovechar
que a pesar de que Municipal nos ganó, si no mal recuerdo, esta jornada no compite, le toca descansar. Entonces, tanto Malacateco como nosotros queremos ganar ese partido. Va a ser un partido muy disputado, que, en donde la concentración y sobre todo nosotros vamos con la idea de atrevernos a jugarle de tú a tú para poder lograr un resultado positivo. Y créeme que van a haber una dinámica distinta de jugar a las 7 que jugar a las 11, 12 del día, ¿no? Más o menos. Que ya no han jugado a esa hora, pero a veces, ahora nosotros vamos a las 11 del día contra Municipal y no afectó tanto el calor. Pero si este partido lo pones a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, en el trébol, alumbrado y eso, verás un espectáculo impresionante, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que llevarle a la gente, llevarle a los patrocinadores para que se enganchen y que vean que el fútbol es un espectáculo, que hay competencia y da dividendos para todos, ¿no? Entonces es importante, por eso te decía, el cambiar. Espero que en unos años todos los estadios de Guatemala estén alumbrados y se cambie el formato y sobre todo que sean partidos a partir de las 6, que eso pasó en Liga MX. En Liga MX así nos pasó muchos años. Algunos jugaban a las 12, todavía Pumas juega a las 12 del día, Toluca juega a las 12 del día, pero cuando Pumas y Toluca juegan en la tarde, noche, juegan distinto. Por eso vemos que en los partidos de la Liga MX se ven muy parejos, por las gramas, por los estadios, por los horarios, se ven parejos, y ahí la calidad individual y la aplicación táctica es lo que marca diferencia, ¿no? Bueno, Gracias, Roberto. ya estamos en lo último del programa. Muchas gracias, profesor Roberto Montoya, por aceptar la invitación aquí en Talento Deportivo en TVGT Noticias. Y nada, muchos éxitos para usted y el equipo de Cobán Imperial en sus próximos encuentros. Muchas gracias, Roberto, por estar el día de hoy también aquí en el programa número 35 de Talento Deportivo. Una entrevista muy amena con usted, profe. Muchas gracias, bendiciones y feliz noche, y mucha suerte a usted y a todo el equipo que está instalado aquí en la capital. No, gracias a ustedes, y que siga habiendo muchos programas que lleguen a los 100 y más éxito en cada uno de sus programas, y bueno, que sigan inquietos. Esa parte también es importante, llevarle a la afición el sentir de cada protagonista de cada equipo, ¿no? Muchas gracias, Muchas nos gracias. despedimos. Esto fue Talento Deportivo, nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.